Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy y bienvenida a un espacio más de La Voz del Jerarca. Yo soy Carolina Medina y es un gusto recibirlos en este espacio en el que la idea es que aprendamos y conozcamos qué se está haciendo desde las instituciones públicas, desde los poderes también de la República y hoy pues tenemos una invitada muy especial, pero además también que hacen un trabajo indiscutiblemente importante para la democracia de nuestro país. Y hoy quiero presentarles a doña Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, a quien le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros. No, con muchísimo gusto, un gran honor para el tribunal al que represento y para mí en lo personal estar aquí con usted, doña Carolina. Muchísimas gracias, doña Eugenia. Y bueno, siempre me gusta contarles un poquito acerca de nuestros jerarcas, de las personas que están liderando estas instituciones tan importantes. Y doña Eugenia es madre de 2 hijos, es abogada y notaria pública, graduada con honores de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Harvard, donde obtuvo la maestría en Derecho. También dentro de su trayectoria laboral incluye su paso por cargos gubernamentales, ejerciendo liberal de profesión y en el organismo internacional como alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Instituto Interamericano del Niño. En septiembre del 2005 fue nombrada magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones. 4 años más tarde es elegida vicepresidenta de este órgano electoral. Y desde diciembre del 2021, específicamente 16 de diciembre, ocupa su presidencia marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ostentar tan prestigioso cargo en casi 75 años de existencia. Y bueno, yo quisiera arrancar por ahí, doña Eugenia, porque usted es hija de un médico, don Néstor Zamora Quesada, y también de la primer mujer en ocupar un curul como regidora en el Consejo Municipal de Pérez Celedón, que es doña María Chavarría Guellet. Y quisiera saber si usted recuerda ese momento tan importante para su familia y, por supuesto, para el cantón de San Isidro de General. Sí, claro que sí. Mamá nos habían mandado para allá por trabajo de mi papá con la Caja Costarricense de Seguro Social, con la que él trabajó prácticamente toda su vida, antes como farmacéutico y después como médico. De hecho, papá y mamá se conocen en la farmacia del Seguro Social. Mi mamá trabajaba haciendo medicinas, ya casada, terminó el bachillerato al mismo tiempo que nosotros y después hizo la carrera de Derecho después de mi hermano, el que me sigue, y yo. Pero estando en San Isidro, pues ella siempre tuvo esa veta del interés en las cosas político-partidarias por razones históricas de su papá, de su mamá, y fue la primera regidora propietaria en Pérez Celedón. Entonces, cuando ella iba con el Partido Unificación Nacional, el candidato era don Mario Chandy Jiménez, nada menos expresidente de nuestro país. Y bueno, siempre la acompañábamos a las giras con don Mario por todos los pueblos de San Isidro. Y luego me tocó, fue la primera incursión así como en política partidaria, la única, diría yo, ser guía en el Liceo UNESCO en esa elección en febrero del año 70. Doña Eugenia, y le pregunto esto porque justamente desde 1948 y hasta el 15 de diciembre de 2021 el Tribunal Supremo de Elecciones no había tenido una mujer como presidenta. Y bueno, usted es quien le abre esa ventana a muchas otras mujeres que pueden ostentar por un cargo como este. ¿Qué le deja a usted como mujer el tener la posibilidad de representar al Tribunal Supremo de Elecciones? Pero además también, ¿cuál es la ventana que considera usted que le abre a otras mujeres? Es una gran responsabilidad por ambas razones, ¿verdad? Efectivamente, era el único poder de la República que no había tenido una mujer presidenta. La Asamblea Legislativa tuvo por primera vez a doña Rosmarie Karpinski en el año 86, aunque había sido presidenta interina en el año 53 doña Estela Quesada como vicepresidenta del directorio legislativo hacía muchos años, pero como propietaria elegida doña Rosmarie Karpinski. Después también el Poder Judicial había estado como su presidenta doña Zarela Villanueva y también en el Poder Ejecutivo pues habíamos tenido ya
una presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, de manera que el tribunal estaba en falta. Y sí, casi 75 años cumplimos este año. Hace 2 años, 73 años, no había habido una mujer presidenta. De hecho, la primera magistrada propietaria llega en el año 98, muy tardíamente también, la doctora Anabel León Fioli. Antes se había elegido también como magistrada suplente a doña Maruja Chacón Pacheco. De manera que yo, como lo dije cuando el tribunal me concedió el honor de elegirme su presidenta, dije que pues no solamente era un reconocimiento ya en ese momento a más de 18 años de trabajo, de experiencia, de estudios, sino que yo también entendía ese nombramiento del tribunal como un reconocimiento a las mujeres de nuestro país, particularmente a las mujeres jóvenes y a las niñas, porque eso demostraba una vez más, eso lo dije días después, pues que se rompía un techo más de cristal y que a partir de ese momento ninguna niña ni ninguna joven podía pensar que había ningún campo vedado para ella. Creo que es un simbolismo muy importante para nuestro país, además en un campo que tradicionalmente se ha entendido como, digamos, todo el campo de la política, de la democracia, de la política partidaria como un campo, y de las instituciones asociadas a esos temas, un campo masculino. Claro. Entonces ha costado mucho abrir camino allí, pero bueno, esa es la idea, ser un referente, ¿verdad? Un estímulo para que las mujeres sigan adelante y por supuesto algunos proyectos al respecto que tenemos queremos trabajar. Excelente. Doña Eugenia, vamos a hacer una primera pausa, ya casi regresamos con más de La Voz del Jerarca para conocer el funcionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones y muchos proyectos que también se están gestando desde este Poder de la República. Bueno, y nosotros continuamos con más de La Voz del Jerarca. Le recordamos que ustedes pueden ver este y muchos otros episodios a través de cinardigital.com y ahí están todos estos programas que hemos estado recapitulando durante ya prácticamente un año. Y pues hoy nos acompaña doña Eugenia Zamora Chavarría, ella es la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Y doña Eugenia, yo quisiera que arranquemos esta segunda parte hablando directamente del Tribunal Supremo de Elecciones y cómo se lo podemos definir a los costarricenses, porque si bien es cierto, el tribunal tiene una agenda cada 4 años continua, ¿verdad? No se detiene. De pronto pensamos en el tribunal solamente cuando estamos muy cerca de las elecciones, ya sea municipales o presidenciales, o cuando se nos extravía o se nos vence la cédula. Y hay muchos otros servicios que se brindan desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, claro que sí. Bueno, pero de alguna manera esos dos son 2 de los 4 servicios fundamentales que el tribunal por mandato constitucional tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Uno, la función registral civil, efectivamente nos corresponde el registro de todos los hechos vitales, nacimiento, fallecimiento y de los actos civiles, matrimonio, divorcio, adopciones, etcétera. Lo mismo que nos corresponde también todo el proceso de opción por la nacionalidad costarricense, le corresponde al tribunal primero al registro civil y luego en consulta o en apelación al tribunal conceder o no la nacionalidad costarricense. La tercera función que ejercemos es la función jurisdiccional, digamos, es una función, digo, por una parte la registral, la segunda, perdón, es la jurisdiccional, somos el juez de las contiendas electorales, nos corresponde resolver todo aquel conflicto que nos llegue a través de alguno de los 8 o 9 mecanismos recursivos que tiene establecido el Código Electoral. Una tercera función es la función electoral, ¿verdad? A través sobre todo del registro electoral, pero hay una serie de tareas pues que atraviesan el quehacer de toda la institución. Y una cuarta función que se nos agrega
la de la formación en democracia. El código actual en el 2009 incluyó el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFED, que tiene como función, por una parte, como su nombre lo indica, formar en democracia, cuáles son los valores de la democracia, el respeto, la tolerancia en el caso de que pensemos diferente, es decir, los valores republicanos y los valores de la democracia. Y al mismo tiempo capacitar permanentemente a los partidos políticos en todos los procesos electorales. Toda la coordinación de esto le corresponde precisamente al jerarca del tribunal, que es su órgano colegiado. En mi caso particular, pues soy el vocero y el representante de ese órgano colegiado y de la institución en mi carácter de presidenta, pero el colegiado es precisamente el jerarca tribunalicio. Entonces, en ese sentido, coordinamos. Recordemos que nuestra Constitución crea 4 organismos electorales. El ente rector es el tribunal propiamente dicho, pero ahí está el registro civil, que es un organismo constitucional, las juntas cantonales y las juntas receptoras de votos. Y ahora con el código actual, el registro electoral. Son 5 organismos electorales, 4 de origen constitucional. Entonces, ¿qué somos, verdad? Como dice la Constitución política, por una parte otorgamos la nacionalidad, por otra parte somos el jerarca administrativo, por otra parte somos el juez electoral. En materia civil serán los tribunales ordinarios los que conozcan de cualquier actuación del tribunal que la parte no esté de acuerdo. Trabajamos en, digamos, la difusión de los valores de la democracia y obviamente organizamos todo el proceso electoral. Como dice nuestra Constitución, todos los actos relativos al sufragio. Y entre ellos los partidos políticos también, ¿verdad? Que es la parte del financiamiento de los partidos políticos, también responde a estas de las responsabilidades que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Justamente, doña Eugenia, en el mes de agosto del 2023, el Tribunal Supremo de Elecciones presenta 4 proyectos de reforma electoral que tienen que ver con financiamiento partidario y representación, así como algunas de las reglas para plataformas digitales, cosa que posiblemente, ¿verdad? En nuestra Constitución y en la última modificación fue en 2009, ¿verdad? No estaba el auge que tenemos actualmente con los medios digitales, ¿verdad? Sí, claro. Y que pues encuentran ustedes la necesidad de alguna manera regular esto a través de estos 4 proyectos. ¿Cómo va el avance y qué se busca también alcanzar a través de estos proyectos que se presentaron ya hace varios meses a la Asamblea Legislativa? A la Asamblea, es correcto. Bueno, precisamente digamos, así como la organización de la institución es esta que les señalaba y que de 4 de los 5 organismos electorales involucrados, ¿verdad?, en el proceso electoral y en el proceso registral son de origen constitucional, también la propia Constitución política costarricense establece, esto es similar en muchos países, pero digamos en el caso nuestro, el proceso electoral tiene 3 actores o actoras fundamentales, ¿verdad? Por una parte, el organismo electoral con sus otros organismos. Por otra parte, los partidos políticos son una institución fundamental, al grado tal que nuestra Constitución dice que son los únicos a través de los cuales se puede canalizar la participación política. Hay un monopolio constitucional en favor de los partidos. Y la tercera pata, por así decirlo, de esa mesa, que ciertamente es la más importante, a ella se deben los partidos, a ella se deben los organismos electorales, que es precisamente el ciudadano y la ciudadana, porque eso es lo que constituye el colegio electoral costarricense. Recordemos que nuestro voto es directo y es secreto, no hay una etapa intermedia de votación de representación para elegir al colegio como en otros países. El colegio nuestro somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Esa es una gran reforma de don Ricardo Jiménez Oriamuno allá por los años 20. Por eso se le conoce a él como el gran reformador, porque él elimina la elección de segundo grado y el voto indirecto y pasamos al voto directo y secreto. Entonces son actores fundamentales, los partidos políticos son instituciones fundamentales. Creo yo en lo personal
que los proyectos que presenta el Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa precisamente van a permitir una revisión de cara, digamos, al siglo XXI, ¿verdad? Cómo deben ser los partidos políticos, cómo se pueden reforzar precisamente por ese papel constitucional de canalización de la participación política, nada menos que de la canalización de un derecho humano fundamental, que es participar políticamente, como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, nuestros proyectos, creo yo, sin perjuicio de otros que pueda haber, permitirían un debate, digamos, nacional a través de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Legislativa, que permita preguntarse, bueno, ¿dónde estamos hoy? Estos son los partidos que queremos, cómo los podemos reforzar. Los proyectos del tribunal son 4, uno es de reforma constitucional sobre el tema de financiamiento y los otros son los otros 3 de orden legal, son 3 reformas al Código Electoral. Pero así como son 4 proyectos, en realidad los temas son 3, como usted lo ha apuntado, doña Carolina. Uno tiene que ver con el financiamiento partidario. El segundo tiene que ver con mejorar y reforzar la representación de los partidos políticos. Y el tercero es muy moderado, es una pequeña e inicial incursión que no es particular de Costa Rica, ya tienen una legislación muy robusta, por ejemplo, México, Brasil y Chile. Hay 2 o 3 legislaciones muy robustas en la regulación de plataformas, en el caso de la Unión Europea también. Nosotros incursionamos en ese tercer tema muy modestamente en una regulación preliminar de las plataformas. Y eso es muy importante porque cuando se presentó eso hubo una gran confusión. Mucha gente dijo que el tribunal iba a prohibirle y a limitar la libertad de expresión suya o mía de las redes sociales. Esto no tiene nada que ver con el uso de redes sociales de cada persona, eso es un derecho fundamental, sino con, por ejemplo, empezando por ¿verdad? Esa regulación de plataformas, lo que queremos es, uno, exigir que las plataformas que operan en Costa Rica tengan un domicilio legal. En segundo lugar, que tengan un representante legal, ¿verdad? En tercer lugar, también la obligación de que nos brinden aquella información que se requiera cuando haya una demanda o una acusación, ¿verdad? Okay. Y en cuarto lugar, la obligación de dar de baja a contenidos cuando el tribunal así lo ordene. Pero, ojo, todas estas regulaciones, en el caso, digamos, de dar de baja contenidos, tendrían lugar únicamente durante el periodo de veda. Para dar de baja propaganda electoral que esté prohibida, ya sea en la veda navideña, ¿verdad? En diciembre, o en la veda días antes de la elección. O que esa propaganda a lo largo del proceso electoral o aún fuera del proceso electoral lesione o viole el artículo 13 de la Convención Americana, que es el artículo la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del ordenamiento costarricense y que es el artículo que dice que nadie debe en una propaganda, ¿verdad?, incitar al odio racial, al odio por razón de sexo, al odio por razón política o por razón religiosa, etcétera. Entonces, es muy acotado, por eso decimos que es moderada. Ese es el primer paquete de reforma. Eugenia, vamos a hacer una pausa, ya casi regresamos con más de La Voz del Jerarca para que conversemos sobre elecciones municipales que acaban de pasar en el mes de febrero. ¿Cómo nos fue a nosotros los costarricenses? Porque al final somos nosotros los que elegimos. Ya casi regresamos. Bueno, y nosotros continuamos hoy hablando sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, sus funciones, los proyectos que se están ejecutando, pero además también en febrero tuvimos elecciones municipales. Doña Eugenia, quisiera que aprovecháramos este último bloque para que habláramos un poquito de cómo se cataloga este proceso que acabamos de pasar, en el que marcó un 31.93% de participación, de los cuales, y cuáles son los esfuerzos que se tienen que hacer para
las elecciones municipales 2028 y además también que cerrando un proceso electoral municipal, quisiera saber si inmediatamente, muy pronto o ya está, más bien, se está trabajando en las elecciones presidenciales 2026, porque el tiempo pasa muy rápido, pero además también ustedes tienen casi que dividir entre municipales y presidenciales 2 años que les va marcando ese ritmo. ¿Cómo van? Es correcto. Bueno, empiezo por la última parte. Efectivamente, nosotros ya estamos en la elaboración del anteproyecto de presupuesto. Tiene que ser entregado al Ministerio de Hacienda oficialmente el 15 de junio y el Poder Ejecutivo lo entrega el 1 de septiembre a la Asamblea Legislativa. Pero hay toda una preparación de parte nuestra interna que se lleva a cabo entre octubre del año pasado y más o menos marzo, abril de este año. Así que efectivamente en este momento estamos consolidando el anteproyecto de presupuesto de la elección de 2026. Al mismo tiempo tenemos ya con el INE que ir definiendo el número de diputaciones que tendrá cada provincia. Ya en agosto le solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que nos indique cuáles 2 de los 6 magistrados suplentes van a integrar tribunal, y el 1 de diciembre ya se congela la división territorial administrativa para que no se dé lo que se llama en otras latitudes el gerrymandering, es decir, cambiar fronteras cuando me conviene porque mis simpatizantes electores están más de este lado que de aquel lado. Eso está prohibido en nuestro país. Así que sí estamos ya en plena preparación de las elecciones del 26, las nacionales. En cuanto a las elecciones municipales, nosotros estamos en el proceso de evaluación de la elección. Eso nos lleva más o menos unos 6, 7 meses junto con el registro electoral. Pero hay muchas cosas que podemos ver desde ahora. Primero, se confirmó que ha sido la elección más compleja que hemos tenido en el país. 2 cambios normativos muy importantes: la limitación de la reelección para los puestos municipales y la paridad horizontal, que si bien muy importantes, ambos cambios normativos, uno por resolución de la Sala Constitucional, otro por la Asamblea Legislativa, generaron una gran presión sobre el trabajo de los partidos políticos y al mismo tiempo una gran presión logística sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. No falló ningún agente electoral. Los más de 180,000 agentes electorales estuvieron allí en punto, a tiempo, durante todo el proceso electoral que sigue siendo calificado, ¿verdad?, con un 97 punto algo por organismos especializados internacionales. Sin embargo, tuvimos un abstencionismo mayor que el de la vez pasada. Vea usted que en la elección nacional, más o menos tanto en la primera como en la segunda ronda, hubo un abstencionismo de un 41, 42%, en esta de un 70 y pico por ciento. De manera tal que las mediciones que tenemos de empresas externas, no del tribunal, porque el tribunal no hace estas mediciones, indican tanto en la pasada como en esta, que la gente que no va a votar señala que no es por abstencionismo técnico, la escuela está cerca, tiene la cédula, no estaba fuera del padrón. Señalan que no les gustan las candidaturas o las propuestas de gobierno. Entonces, creo que sin perjuicio de ese trabajo permanente de formación en democracia con las escuelas, con los jóvenes, con los colegios, los partidos políticos tienen que volver a esa discusión de cómo se refuerzan internamente, cómo se vuelven más representativos y cómo encantan a la gente para que esa gente acuda a las urnas a votar por la opción que ellos están presentando. Doña Eugenia, de una vez la voy a comprometer, y lo estábamos hablando ahorita en la pausa, la invito nuevamente a un espacio de La Voz del Jerarca porque nos quedaron temas muy importantes por fuera, pero el tiempo se nos hace cortito y el tema ciertamente de las reformas electorales es muy importante. Entonces, la invito y la comprometo acá con por el supuesto, público. No, al contrario, para nosotros, como le decía al inicio, es un gran honor. Estos son espacios invaluables que no tienen precio, ¿verdad? Y ustedes siempre nos han abierto las puertas para poder nosotros transmitir y expresar pues parte de eso, ¿verdad? Cómo es su tribunal, conózcalo. Yo digo que el tribunal es
es esa cicatriz, ese clivaje que crea el país después del 48, que nos recuerda lo que no debe volver a pasar, que el gobierno debe ser siempre elegido por el pueblo. Y es una marca país, lo hemos hecho entre todos y todas, así que hablar de él es una oportunidad que le agradecemos enormemente. Muchas gracias, y a todos ustedes también por acompañarnos en La Voz del Jerarca. Los invitamos a que estén al pendiente de todos nuestros episodios y que tengan un excelente resto del día. Hasta luego.